Dios escuchará buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Que un creyente en el Señor esté lleno de Dios hará cosas increíbles, extraordinarias, sobresalientes en el nombre de nuestro Dios. No estará todo miedoso, todo incrédulo. No. Estará lleno de Dios, estará lleno de la unción de Dios, por lo tanto estará lleno de fe y podrá actuar en el nombre de Dios. Cosa que jamás se hubiera atrevido ni David ni Elías si Dios no hubiera estado con él. Si David supiera que Dios no estaba con él, que él solo medio tocaba el arpa por ahí, que Dios no estaba con él, hermano, nunca hubiera aceptado irse a tocarle delante del rey, ni por privilegio, porque el demonio se le iba a venir encima. Él lo sabía. Voy a ir allá y cuando se le meta el demonio al rey, yo tengo que tocar para que el demonio se vaya. Y así fue. Y Elías sabía que si Jehová no iba con él o si no lo mandaba, ahí lo mataban entre todos. Pero él fue con una seguridad tremenda porque Dios estaba con él. Miren lo que pasó ahí, qué bendición, ¿verdad? Dos historias sobresalientes donde se marca que la unción de Dios es importante, ¿verdad? Los otros se escondían, estaban por allá extraviados, pero el que tiene la unción no se esconde ni se pierde, está ahí para servir y para hacer lo que Dios manda. Cuando Dios manda, no se pone a pensar y de dónde van a salir los recursos y quién me va a ayudar y quién me va a apoyar y quién me va a echar porras y cómo y quién me va a pagar y quién aquí y quién allá. No se pone a pensar en eso. Si Dios dice, hay que hacerlo. Si Dios dice, Él proveerá. Si Dios dice, Él abrirá la puerta. Si Dios dice, Él es el que se va a glorificar. Vamos a Hechos, capítulo 2 y verso 1. Dice aquí la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, como el Señor le dijo, dentro de no muchos días, ¿verdad? 10 días después, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar de nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Lo que el Señor prometió, lo cumplió en el día de Pentecostés. Cuando se llegó el día que estaba señalado por Dios, y ellos habían estado orando, estaban ayunando, y cuando de repente vino del cielo, ¿verdad?, el viento recio que soplaba, llenaba toda la casa, y las lenguas de fuego que se asentaban sobre cada uno, y cada uno hablaba en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Y toda la gente que estaba ahí de diferentes nacionalidades y lenguas, dice que les oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Acuérdense que el cristianismo, cuando nació en persecución. No es como ahora, usted va a evangelizar, Dios le bendiga, aquí venimos hablando de la palabra, y algunos dicen: ay, qué bendición, pase adelante, siéntese, compártame la palabra. ¿Quiere Coca-Cola? ¿Quiere panito? ¿Quiere pollo? ¿Qué quiere? Otros también van a decir: no, gracias, ¿verdad? Pero antes no. Antes era persecución a muerte. Es como caer entre los musulmanes a predicar el evangelio, así. Persecución a muerte. ¿Quiénes se iban a atrever entonces a hablar? Por eso necesitaban el poder de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo, la unción de Dios, que eso hacía que se les olvidara el peligro de muerte. Es más, si lo mataban era una bendición, se iban al cielo luego, no había problema con eso. Y predicaron la palabra, ¿verdad? Cuando cayó el día de Pentecostés, hablaron en otras lenguas. Y hermano, un mensaje, cuando Pedro se puso a predicar y todos hablando en lenguas, ese fue un mensaje tremendo. Usted ha visto transmisiones o eventos donde está el predicador predicando en español y otro le está traduciendo en inglés. Entonces los que saben español escuchan el mensaje, y los que solo entienden inglés también reciben el mensaje en inglés. Y en otros casos se traduce del español al inglés y además al francés o a otra lengua muy conocida, y ahí hay 2, 3 lenguas simultáneas. Y usted ve en los canales de televisión que pone idioma, pum, lo escucha en español, pero si no habla español, pum, lo pone en inglés, si no lo pone en francés, y así. Y ellos oían, como estaban por grupos, ahí les predicaban en diferentes lenguas, con una seguridad tremenda. Y por eso cuando vino el llamado al arrepentimiento, dice que como 3,000 almas se convirtieron al Señor. Entonces, en lugar de haber persecución, hubieron conversiones. Oiga eso, se convirtieron las almas al Señor. Y a pesar de la persecución, ¿se acuerda cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración al templo de la Hermosa a orar? Y allá había un cojo de nacimiento que siempre andaba pidiendo limosna, y cuando ellos pasaron por ahí dice que se detuvieron. ¿Por qué se detuvieron? Porque fue el Espíritu Santo que dijo: alto, aquí hay que hacer un milagro. Y se les queda viendo los ojos y dice: esperando recibir algo de ellos. Pero ellos le dicen: no tengo oro ni plata. A ver si no le sacaron la bolsa de la túnica, ¿sí ve? No hay nada. Y el pobre cojo pensaría: ¿qué hacemos? Pero lo que tengo te doy. Bueno, no hay oro, no hay plata, de pronto un pan con pollo, ¿verdad?
algo. Pero no era un pan con un pez. Pero lo que tengo te doy, le dijo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó, caminó, corrió, saltó, alabado sea Dios, glorificó a Dios. ¿Qué fue lo que hizo eso? La unción de Dios que estaba sobre Pedro y Juan. Eso fue lo que lo hizo. Y eso es lo que va a pasar. Y todo el libro de los Hechos, hermano, aquí nos quedaríamos todo el día hablando de los milagros y de las maravillas de Dios que sucedieron, porque la unción de Dios estaba sobre ellos. Y entonces cada cristiano era de bendición para otro. Pero cuando la unción no está sobre una vida, cuando se acerca a otro, solo chisme, solo inconformidades, solo molestias, solo veneno como la serpiente para dañar el corazón de otro. ¿Dónde está la edificación? ¿Dónde está la bendición para su hermano? Solo para ponerlo en contra de su hermano, solo para llenar de veneno su corazón por falta de oración. Cuando hay oración se acaba el chisme, la calumnia, la envidia, los celos, todo lo malo se acaba. Alabado sea Dios. Lo que mencionamos al principio, si queremos que la unción de Dios esté sobre nuestra vida, tenemos que ser limpios de pecado, limpio. Dejar a un lado todo aquello que estorba, todo aquello que afecta la vida espiritual, echarlo fuera en el nombre de Jesús, pedirle la ayuda a Dios, porque Él nos ayuda en nuestras debilidades. Llenarnos de la palabra y orar a Dios para que la unción descienda. Y cuando hablemos, vamos a edificar, vamos a bendecir, vamos a animar a otro, vamos a lograr que conozca más de Dios, que sea bendecido, porque la unción está en nosotros. Así tiene que ser. Así fue la iglesia primitiva. Mire, fueron de gran bendición, porque la unción de Dios estaba sobre ellos. Y ahí puede ver usted otras historias extraordinarias. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos yo lo invito a leerlo todo lo llena de emoción y de mucha fe. Alabado sea el nombre del Señor. Me llama mucho la atención todos los milagros que sucedieron, incluyendo la conversión de Saulo. Porque la conversión de Saulo fue algo extraordinario. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, injuriador, blasfemo, torturaba a los cristianos, los mataba, los perseguía. No era una bendición. Dice que asolaba a la iglesia, perseguía a la iglesia. Y ya se imagina usted con un perseguidor de estos, casi que no hacía falta el diablo, ¿verdad? Y oraban por Saulo: Señor, o lo conviertes o te lo llevas, Padre, pero ya es demasiado lo que está haciendo este hombre. No fue un apóstol el que le predicó, tuvo que venir Cristo mismo a manifestar. Y mire, ahí estaba la gloria de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, aquel villano, aquel malo, cayó por tierra desplomado, debilitado, y con un resplandor de luz más fuerte que la luz del mediodía, dijo él. Una voz de autoridad que le habló y cayó por tierra.
y preguntando: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Cuántos pensamientos rondaron por su mente en un segundo? Y tener que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Rendido a los pies del Señor. Entró ciego a la ciudad, donde se le iba a decir lo que debía de hacer. Después se convierte en un gran paladín del evangelio, hermano. Todos nosotros lo recordamos por lo bueno, no por lo malo. Un gran paladín del evangelio, un hombre que era capaz de ofrendar su vida por la causa del Señor. ¿Quién es el que hace esos cambios tan radicales, tan terribles, hermanos, tan tremendos en la vida de un ser humano? Solo Dios. Y Pablo, Pedro, Juan, Felipe, todos los apóstoles del Señor predicaron, porque salieron por todas partes anunciando y predicando el evangelio, y a pesar de las persecuciones, a pesar de todo eso, volvían a la carga y volvían a predicar la palabra, y las almas se convertían. Mire, Pablo hasta lo dieron por muerto y lo fueron a botar fuera de la ciudad, hermano, a botarlo allá. Y los hermanos fueron a orar por él, y se levanta para seguir predicando la palabra. Si no hubiera estado la unción en él, al levantarse se hubiera ido huyendo lo más lejos posible. Pero se levantó para seguir predicando la palabra. Y dice tan claramente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las obras que vivo en mi carne, las vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se dio y se entregó a sí mismo por mí. Y por eso él dice que todas las cosas las daba por pérdida, por basura, por la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios, porque todo lo que él tenía, lo que había alcanzado, no era nada ante la gloria y el poder de Dios, ante todo lo maravilloso que había recibido a través del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él era capaz de dar su vida, de ir, de predicar la palabra por todas partes y ver los milagros, y ver las maravillas, ver el respaldo de Dios por todas partes. Como él dice: no yo, sino el poder que actúa en mí. No era Pablo el gran erudito, el Pablo el fariseo de fariseos, no el circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, no el que era celoso de la ley de Dios, no. El poder que actuaba en él. La pregunta es: ¿cuál es el poder que actúa en nosotros, hermano? ¿Cuál es el poder? ¿La carne? ¿Los impulsos, los sentimientos humanos? ¿Las cosas terrenas? ¿Qué es lo que actúa en nosotros? Tiene que actuar en nuestra vida el poder de Dios. Usted tiene que caer rendido a los pies del Señor, decirle: Señor, aquí está este vaso de barro, aquí está esta vasija de barro, aquí está este instrumento en tus manos, para que tú hagas como tú quieres, para que seas tú actuando poderosamente en mí, para que hagas lo que tú quieres hacer, lo que no me imagino, lo que no pienso, lo que me va a sorprender, porque no soy yo, eres tú, Señor. Y usted se va a sorprender de lo que Dios es capaz de hacer.
Porque Dios es el que salva, el que sana, el que liberta, el que restaura, el que consuela, el que edifica, el que levanta. Dios es el que hace milagros, Dios es el que hace maravillas. ¿Y sabe qué es lo lindo? Lo va a hacer a través de cada uno de nosotros. Tome esa palabra para su vida. Lo va a hacer a través de cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra humillación, de nuestra entrega y nuestra devoción a Dios. Nuestra fidelidad a Dios depende de eso. Que limpie mi corazón de cosas vanas, de cosas pecaminosas, de lo que no sirve. Que limpie mi corazón para Él. Y luego que me llene de su palabra, que me llene también de su presencia y de su poder a través de la oración. Y cuando estemos claros que no es con el ejército ni con la espada, ha dicho Jehová de los ejércitos, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vamos a ver lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida, a través de usted, hermano. Dios quiere usar su vida. Solo dígale: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está todo mi ser, me rindo a ti, Señor. Saco todo lo que no sirve, limpio mi vida y lléname de tu presencia y lléname de tu poder, Señor, y usa mi vida. Y se va a dar cuenta cómo Dios se va a glorificar. Y usted se va a gozar, porque lo que usted no es capaz de hacer, Dios lo va a hacer a través de su vida. Hoy tenemos que reconocer la importancia de la unción y del poder de Dios en nuestra vida. No podemos andar secos, no podemos andar vacíos, no podemos andar indiferentes, no podemos andar superficialmente en lo espiritual. Tenemos que estar llenos, como dice del profeta Samuel, que estaba ungido todos los días. No es que a veces siento la presencia de Dios y a veces no siento, a veces creo y a veces como que dudo, a veces como que sí y a veces como que no. Para que todo eso se vaya, necesitamos la unción. Porque la unción rompe yugos, rompe cadenas, nos hace libres y hace que nuestra vida pueda ser útil en las manos de Dios. ¿Quiere ser usted útil en las manos de Dios como David, como Elías, como los apóstoles? Mire, Juan el Bautista dice que cuando María fue a visitar a Elizabeth y la salutación, saltó el niño del vientre y fue lleno del Espíritu de Dios, dice. Y cuando Juan salió a predicar la palabra, no tuvo temor, hermano, de la religión ni de los enemigos de las cosas de Dios. Se paró allá. Voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente corría a escuchar la palabra, a ser bautizado por él. Y hasta los religiosos dijeron: ¿y qué es ese escándalo? ¿Y qué es lo que está pasando por allá? Y se acercaron para ir a chismear por allá a ver qué pasaba. Y Juan el Bautista lo recibió con una salutación bien tremenda, ¿verdad? Generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y entonces vengan. Y la sentencia: porque el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo les bautizo con agua, dijo, pero viene uno más poderoso que yo, que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en la mano, dijo, y va a apartar el trigo para su granero y la paja la va a echar para el fuego. Hermanos, era para caerle con piedra y palo encima, pero no podían. ¿Sabe por qué? Porque la unción de Dios estaba sobre él. Dios, léalo en la palabra, ha usado muchas vidas, pero también quiere usar su vida. ¿Pero qué necesita?
la unción de Dios. No necesita tener celos ni envidia de otro, ni tratar de ponerme en mal a otro, ni ver cómo descarrilar al otro para usted surgir. No. Dios tiene para cada uno. Y Dios quiere usar nuestras vidas. Busquemos la unción de Dios. No venga tarde, venga temprano al culto a doblar sus rodillas y a pedirle a Dios que lo llene de su presencia. No se escape los viernes, véngase a clamar misericordia. El día que lo citen para un ayuno o una vigilia o para buscar la presencia de Dios en oración, no salga corriendo. Si usted quiere que Dios lo use, véngase temprano, venga a doblar sus rodillas, venga a llenarse de la presencia de Dios. No venga a ver quién vino, quién no vino, quién viene tarde, quién no ora, quién se duerme. Usted busque la presencia de Dios y llénese de la unción de Dios, para que Dios lo pueda respaldar. Les hemos presentado la segunda y última parte del mensaje titulado La importancia de la unción de Dios en nuestra vida. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.